Bienvenidos, aquí comienza un nuevo capítulo de Terra Sapiens con una reflexión inicial. ¿Qué es Terra Sapiens? Es una forma de devolver la mano. Es nuestra forma de retribuir lo mucho que hemos disfrutado de la naturaleza durante más de 40 años y todo lo que ella nos ha regalado sin pedir nada a cambio. El problema es que ahora parece ser más urgente que nunca. Entendemos que son varias las encrucijadas que convergen hoy y nos obligan a repensar nuestra forma de vivir y de relacionarnos. Desde lo que comemos hasta la forma en que producimos nuestros alimentos, desde la cantidad de energía que consumimos para hacerlo, hasta la velocidad que tiene la tierra que cultivamos para recuperarse. Por eso hablamos de Terra Sapiens, porque creemos que como seres humanos debemos aprender a convivir de otra forma con nuestro entorno, del cual somos parte, no solo visitantes. Es un camino de aprendizaje también, que implica desvelar mitos, desaprender para volver a aprender y, en nuestro caso, ayudar a difundir. Hablaremos de naturaleza, por cierto, aunque también de economía circular, de empresas B, de agricultura regenerativa, construcción sustentable, de alimentos y de todo lo que sea necesario poner sobre la mesa desde nuestra perspectiva para colaborar de manera concreta con aquellas mentes creativas que ya han ideado formas de restablecer el equilibrio y, ¿por qué no?, tal vez inspirar a otros cuantos a hacer lo propio. Aquí comienza Terra Sapiens y nuestro invitado de hoy para hablar sobre arquitectura sustentable, don Hernán Ugarte Prieto. Muy bienvenido, Hernán. Muchas gracias, Cristian y Daniel. Me siento muy orgulloso de poder compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias, pues el honor es nuestro. Hernán es arquitecto de la Universidad de Chile, titulado con distinción máxima el año 1999. Su proyecto Centro de Rehabilitación Cuaniquema Antofagasta fue exhibido en el Colegio de Arquitectos de Santiago y es socio de RIH Arquitectos. Bienvenido, Hernán. Cuéntanos un poco más sobre ti, Hernán. ¿Cómo es que llegas a la arquitectura? ¿Alguna influencia familiar, pura curiosidad o algún hito quizás que marcó tu vida en algún momento? Sí, mira, la verdad es que la arquitectura está en los genes de la familia. Mi abuelo, por el lado materno, arquitecto, Luis Prieto de Vial. Él fue presidente del Colegio de Arquitectos y fue presidente también de la Cámara Chilena de la Construcción durante varios años. Vaya. Era un personaje realmente notable. Mi padre, también arquitecto, así es que desde chico tengo la experiencia de haber jugado en tableros de dibujo, metido entre lápices de colores, y eso es muy formativo. Y se te queda pegado. Claro, claro que sí. Curiosidad entre medio, ¿y tuviste dudas de lo que ibas a estudiar? ¿O? En algún minuto sí. Sabes que en algún minuto sí. Lo que pasa es que yo creo que en lo personal, soy una persona que tengo intereses múltiples y en ese sentido es difícil tomar opción por una profesión. Puede ser un gran problema, pero yo creo que la arquitectura tiene en gran medida un tremendo atributo que es justamente ese, que es una disciplina que te permite integrar distintos intereses en el fondo. Y yo creo que ha cumplido con ese objetivo. Súper. Interesante, súper bien. Antes de empezar con las preguntas, ya entrar en materia en tierra derecha respecto a arquitectura sustentable o a construcción sustentable, me parece que arquitectura es más global en ese sentido. Quería empezar con una pequeña provocación. Mira, te voy a leer algo que rescaté de un par de libros aquí que estoy leyendo respecto de este tema. A ver qué opinión tienes de esto. Dice así: en las ciudades, el flujo de desechos de papel, de plásticos, de ropa, de artículos electrónicos, de autos y de alimentos es interminable. Por cada humano que habita este planeta hay 250 piezas de plástico en la gran mancha de basura del Pacífico. El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del consumo en las ciudades, incluida la electricidad, manufactura, calefacción y aire acondicionado de edificios, transporte y desechos. Más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, sumándose 1,5 millones de personas a la semana a la población urbana. Ese dato lo tuve que ir a verificar porque
me impresionó. De acuerdo a la Comisión Europea, el acondicionamiento de la temperatura en los edificios residenciales, comerciales e industriales es responsable de la mitad del consumo de energía de la Unión Europea en su totalidad. Esto coloca a los 4.300 millones de habitantes que hoy vivimos en ciudades en el centro del problema y también en el centro de la solución. Esto es lo que dice Paul Hawken en estos dos libros, Drawdown y Regeneration. ¿Qué opinas al respecto, Hernán? Bastante contundente. No, es que son datos súper impactantes. O sea, mira, sumado un poco a lo que tú dices, mira, hoy día estoy viendo algunos datos que tienen que ver también con el tema de la población. Por ejemplo, y voy a pasarlo súper rápido, pero el año 1 de nuestra era se estima que éramos 250 millones. En duplicar la población mundial tomó 1.650 años. Para 1.650 éramos 500 millones de personas. Tuvieron que pasar solo 300 años para volver a duplicar. Llegamos a los 1.000 millones en el año 1800. Para 1900 volvimos a duplicar. Éramos 2.000 millones de personas. 1970, 4.000 millones, nueva duplicación. Y hoy día, año 2021, estamos en los 7.800 millones. Se estima que para el año 2050 el 70% de esa población va a ser población urbana. Entonces, cuando tú cruzas ese dato poblacional con los datos que tú estás entregando de la responsabilidad que tienen los edificios y que tienen las ciudades sobre la generación de gases invernaderos y también de residuos, la verdad es que son datos súper duros y una mochila difícil de cargar. Vaya desafío, ¿eh? Es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío y que nos compete a nosotros porque es nuestra época. Y ahora cuando realmente se está condensando esta problemática específica. Y por lo mismo yo creo que tenemos que ser más creativos que nunca, más colaborativos que nunca para encontrar nuevas soluciones. Yo te iba a decir a los arquitectos en particular, pero en realidad es responsabilidad de todos, ¿no? De todos, claro que sí. ¿Cómo ves tú ya entrando en las soluciones? ¿Cómo se aborda esto? ¿Qué significa esto de la construcción sustentable y por qué crees tú que es tan importante hoy en día? Mira, me gustaría hacer una precisión antes, que hay dos términos que van bien aparejados, que son el de la sustentabilidad y el de la sostenibilidad. Yo prefiero ocupar el término de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque algo sustentable es algo que requiere de un andamiaje externo en el fondo para poder permanecer en el tiempo. En cambio, la sostenibilidad es cuando tú tienes un sistema que per se es capaz de perseverar en el fondo. ¿Ya? Perfecto. Y creo que ese es el tipo de sistema al que tenemos que empezar a apuntar. ¿Ya? Ahora, yo creo que desde la arquitectura hay mucho que se puede aportar, porque en el fondo es una profesión, es una disciplina que tiene un bagaje de más de 3.000 años. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay como una experiencia histórica que te entrega herramientas en el fondo para proyectar para el futuro también. Naturalmente cambian las herramientas, cambian los materiales, pero creo que hay un bagaje conceptual que es súper importante y que hay que mirar siempre para atrás para tenerlo muy, muy presente en el fondo. Ahora, yendo a lo concreto, yo pienso que hay preocupaciones que son globales y que es natural que así sea. Son desafíos que tenemos que abordar de manera global, pero también estimo que es súper importante partir por las comunidades, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que la arquitectura, la construcción, nuestras ciudades tienen mucho que ver con el fenómeno local. No podemos pensar unidimensionalmente para todo nuestro planeta. Las problemáticas cambian, son distintas.
Y creo que cada comunidad tiene las herramientas propias para poder constituir como resiliencia en el fondo, que yo creo que es uno de los temas importantes que hay que abordar hoy día. Hay una pregunta, porque tú tienes una idea o así, de dimensionar, por ejemplo, de qué manera uno puede impactar, por ejemplo, estamos hablando del consumo energético, lo que entendía yo, el consumo energético principalmente imagino que por climatización. Entonces, ¿de qué manera se puede impactar quizás con conceptos arquitectónicos, por decirlo así? Por supuesto. Mira, yo soy un convencido de que hoy día nosotros tenemos que invertir mucha inteligencia en el diseño, antes que en la tecnología, ¿ya? La tecnología es algo que es una herramienta súper importante y que hay que saber utilizarla. Pero antes de implementar tecnología en nuestro edificio, tenemos que invertir en diseño. Yo creo que el diseño es una cuestión súper, súper importante, porque es la que te entrega como la estructura fundante de cualquier proyecto. Y es lo que le permite, en el fondo, tener como una larga vida, ¿eh? Disminuir gastos operacionales y ser más consciente, en el fondo. Cuando uno piensa en un proyecto de arquitectura, tú estás pensando en diseñar un elemento que pasa a ser parte de la naturaleza, para mi gusto. Yo veo la arquitectura como un ente vivo más. Tiene sistema igual que nuestro cuerpo, en el fondo. Y debería tener la capacidad de poder integrarse a los flujos de la naturaleza igual que cualquier otro ser vivo. Es más, la arquitectura no es algo eterno, igual que nosotros. Tiene un tiempo de vida en el fondo. Y tiene que saber envejecer de buena manera. Tiene que poder transformarse en una buena ruina, llegar a sus últimos años de manera digna, igual como esperamos llegar nosotros. Claro. Pero yo creo, perdona Daniel, solo para cerrar un poco la idea. Yo creo que a partir como de la revolución industrial se produjo un fenómeno que es que cuando pensamos en los procesos de diseño y de construcción, en la cúspide está la tecnología, que pasó a ser casi como una utopía moderna. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy día yo siento que deberíamos ser capaces de revertir la pirámide, en términos de que en la base esté como todas las preguntas y las respuestas que el diseño nos puede dar en el fondo, y en la cúspide dejar la tecnología como una herramienta más, es un complemento, pero no es creo que no es la solución. Quizás quería tratar de asociar eso que nos estás contando un poco, porque tú hablabas de las comunidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relaciona eso porque tú lo veías, decías, hablabas de esto, que esto había que ser como una solución a partir de las comunidades? Exactamente. Claro, es que estoy pensando en temas regionales, y en temas, a ver, si lo vemos a nivel global, hay países que claramente ya tienen unos niveles de desarrollo infinitamente mayores a los nuestros, que tienen acceso a cierto tipo de tecnología que nosotros no tenemos, ¿ya? En ese sentido, yo pienso que nosotros como país todavía deberíamos ser capaces de ocupar herramientas que apelen más como al low-tech que al high-tech, ¿ya? Porque sigue siendo, en el fondo, la alta tecnología, que ciertamente está disponible y cada vez está más masificada, pienso que sigue siendo como un tema de lujo, ¿ya? Y creo que nosotros de manera consciente deberíamos abordar las herramientas tradicionales que siempre hemos ocupado, como te decía, que pasan en el fondo por volver a mirar en nuestra tradición, por soluciones que de manera histórica y vernácula se han utilizado en ciertas localidades. Por ejemplo, no sé, pues yo siento que acá en Chile tenemos una arquitectura riquísima, pero que hay que aprender a verla.
y la podemos ver solamente cuando la entendemos. O sea, cuando nuestro cerebro Es cierto. es capaz de procesarlo, somos capaces de ver la riqueza que tenemos. Pero pienso, por ejemplo, no sé, en la arquitectura en madera en Chiloé. Es una cuestión alucinante. Es una arquitectura que está hecha sin clavos. Cuando llegaron los primeros planos, por ejemplo, esto se los cuento de manera anecdótica, para la Catedral de Castro, ese era un edificio neoclásico que estaba pensado en albañilería, qué sé yo. Y cuando le llegaron los planos, los maestros chilotes la transformaron y la hicieron en madera. Y no hay ni un tornillo, no hay ni un clavo, ¿te fijas? Cuando pienso en la arquitectura del norte de Chile, una arquitectura de inercia térmica importante, de muro grueso, ¿te fijas? Pero que están construidas con barro, que si tú lo piensas desde el punto de vista normativo, no cumplen con nada. Claro. Nuestra norma ni siquiera lo considera. O sea, en nuestra norma de construcción, la arquitectura de piedra, de adobe, no existen. No tienes cómo validarla. Sin embargo, son arquitecturas que han probado en el fondo tener un súper buen comportamiento en muchos sentidos, y entre ellos el tema bioclimático. Responden de manera espectacular al entorno en el cual están ubicadas. Me gustó eso del diseño. Disculpa que te interrumpa, Hernán, pero Sí. quería rescatar ese punto porque tú pones tú realzas el diseño por sobre la tecnología o más bien la tecnología a disposición del diseño, más bien, ¿no? Así entiendo yo tu concepto y leyendo por ahí, entendemos también que este desafío que estamos viviendo como sociedad hoy en día no es primera vez que la civilización lo vive. O sea, yo entiendo que existe arquitectura desde que el hombre decidió vivir de forma sedentaria en un solo lugar, ¿no? Desde que dejó de ser nómade. Desde ahí que existe la arquitectura de alguna manera. Y entonces, en la época de los griegos ya ellos tuvieron que enfrentar una crisis energética y empezaron a pensar cómo orientar sus edificios para poder aprovechar de mejor manera el sol. Y los romanos con la calefacción de los edificios, etcétera, etcétera. Ahora nos toca enfrentarlo a nosotros, esos mismos desafíos. Entonces, creo que es el turno nuestro nomás en este minuto, pero pareciera entonces que no todo pasa por soluciones más sofisticadas y por nuevos materiales, sino que también por mirar formas de construcción ancestrales o más antiguas y que también pueden aportar al objetivo que tenemos actualmente, ¿te parece? Absolutamente. O sea, yo soy un ferviente creyente de eso, Cristian. Naturalmente, cada vez hay disponibilidad de una paleta de materiales más amplia, ¿te fijas? Sí. Y que van en la dirección como del espíritu contemporáneo que todos tenemos. No se trata de seguir construyendo casas de adobe o casas de ladrillo con techo a dos aguas de teja. No es a eso a lo que me refiero, sino que a poder reconocer en esa arquitectura vernácula conceptos que nos resulten útiles en el fondo para proyectar hoy día. Formas de resolver los problemas, ¿no? Exactamente, tal cual. Claro. Sí, yo igual he escuchado que el adobe tiene propiedades térmicas muy potentes y que parece que la madera a veces podría, así una combinación de adobe y madera podría además tener propiedades, no sé, claro. Sísmicas, sí. Claro, claro. y de nuevo, la verdad es que no me quiero quedar pegado en el tema de la adobe, pero yo creo que es un caso interesante, porque como te digo, la norma simplemente lo descarta, pero hay muchos profesionales que han explorado en la construcción en adobe, y tú te das cuenta que hay formas que son formas resistentes, depende de cómo tú diseñas una construcción en adobe, para que pueda o no resistir un terremoto, por ejemplo. Claro. Ahora, metiéndonos ya en la parte de cómo contribuye la tecnología hoy en día, que ha avanzado muchísimo, sin duda. ¿Te parece que hoy en día hay un avance relevante en esa materia, en esta nueva forma de construir y que aporta en esta línea de hacer construcción sostenible, como tú dices? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que hay varios temas que tratar ahí, pero pienso a partir
los primeros años del siglo XX, en el fondo, empieza todo este concepto de la arquitectura moderna, que era una arquitectura que buscaba el espacio, que buscaba la luz, que buscaba el aire. Antes las construcciones eran unas verdaderas cajas de zapatos muy oscuras que con suerte se podían iluminar porque tenían ventanitas muy chicas. Entonces, yo creo que ahí parte un tremendo esfuerzo por repensar cómo debía ser la arquitectura. Y eso aparejado con los medios tecnológicos que empezaron a aparecer en esa época, que fueron principalmente el acero y el hormigón armado, que dieron otras posibilidades técnicas para construir el espacio, ¿ya? Y hoy día yo creo que estamos con nuevas revoluciones en términos de cómo se produce o cómo se construyen nuestros edificios. Hoy día ya podemos ver algunos casos en China, es una cuestión impresionante, como con la velocidad que construyen edificios. Hay casos de edificios que están siendo literalmente impresos con resina en el fondo, en base a diseños que están previamente hechos en computación. Y yo creo que todo apunta a eso, porque además creo que hay un punto súper relevante ahí, que tiene que ver con que, de partida, hoy día yo creo que el tema de la estandarización es algo que está súper incorporado como genéticamente en nuestra arquitectura. Y creo que eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque en el fondo, al estandarizar medidas de ciertos materiales, de ciertos productos, tú minimizas también la pérdida de los mismos, ¿ya? Claro. O sea, te estoy inventando una lecera, pero si tú piensas, por ejemplo, que vas a construir con acero y que tus tiras tienen 3 o 6 metros, tú diseñas con esas medidas. No diseñas con 2,70 metros, te fijas, porque vas a perder otros 30. Y eso pasa a ser parte de los residuos de la construcción. Y naturalmente todos estamos haciendo un esfuerzo por minimizar eso. Entonces creo que todo el esfuerzo que se ha hecho en sistematizar, en estandarizar los productos y en la forma en que construimos, ayuda a que hayan menos residuos sólidos de construcción. Sí, sí. A mí me llamaba mucho la atención algunos sistemas más modernos de constructivos que los encuentro súper fascinantes, ¿eh? Todo lo que ha pasado, por ejemplo, con la tecnología del vidrio y esta capacidad que tiene de ir oscureciéndose a medida que va pasando la hora, o lo que se ha hecho con los techos y los tipos de pintura que permiten mayor o menor reflexión del material, o los techos verdes, qué sé yo. Hay un montón de cuestiones en ese sentido. No sé si te gustaría destacar algo que te parece que está siendo relevante hoy en día, existente o que esté en desarrollo, que pueda ser de alto impacto. Absolutamente. O sea, yo creo que un tema que es súper importante en ese sentido, Cristian, es que hoy día existen materiales de construcción, muchos de ellos prefabricados, que te permiten construcciones más rápidas en el fondo, más eficientes, y que te generan envolventes de construcción de muy buena calidad. O sea, que tienen menos requerimientos, por ejemplo, desde el punto de vista de la climatización, porque en el fondo tú estás diseñando una envolvente de muy buena calidad. Y yo creo que ese es un tipo de inversión al cual hay que apuntarle, ¿eh? Y dentro de la generación de este envolvente, y relacionándolo con la búsqueda que tiene la arquitectura moderna de tratar de integrar los espacios interiores con los espacios exteriores, de ampliar cada vez más la superficie vidriada, naturalmente el vidrio pasa a ser un elemento absolutamente relevante. Y como tú dices, la tecnología que está asociada hoy día a los vidrios es impresionante. O sea, hoy día esto de los smart glass es una cuestión que seguramente va a revolucionar la arquitectura. Ya lo está haciendo, pero en los próximos años cada vez va a ser algo más habitual. Y desde ese punto de vista, el hecho de poder acondicionar esta piel, esta envolvente,
a la cantidad de luz o de radiación que tu edificio está recibiendo, es una cuestión que naturalmente va a ser de tremendo beneficio. Una maravilla, una maravilla. En ese sentido, tú lo tocaste ahí a la pasada, ya vamos a hablar del ejemplo, me gustaría ponerte más adelante en la conversación el ejemplo de Dinamarca, pero ¿Ya? en el caso del Chile de hoy, ¿existe una preocupación por la utilización en términos constructivos, ¿no es cierto?, de materiales que tengan menor huella de carbono o que generen menores desechos o menor impacto ambiental al momento de la construcción o al final de la vida útil, o eso es algo que nos queda mucho para llegar ahí? Yo creo que es algo todavía incipiente, ¿eh? Pero creo que cada vez existe de parte de todos los profesionales que están involucrados en el área de la construcción mayor conciencia. Y creo que es un tema que hoy día ya está instalado. O sea, este concepto del cradle to cradle que inventaron los gringos, de la cuna a la cuna, creo que es como, es un must hoy día, es algo que tiene que pensarse sí o sí. O sea, un elemento de construcción que tú ocupas por primera vez tiene que poder volver a su origen y ojalá poder ser reintegrado dentro del mismo proceso, en el fondo. No Claro, tendría por qué llegar a ser basura, en definitiva. claro. Y Y creo además que las nuevas generaciones le están dando cada vez más importancia a eso. Creo que, no sé cuál es tu opinión sobre eso, pero me parece que las nuevas generaciones, eh, su toma de decisiones pasa por ahí, en cierta medida. A lo mejor hay otros elementos y quizás más relevantes, pero no es indiferente a un diseño, a una construcción, a un producto, a un alimento que tenga incorporados valores ecológicos dentro de su diseño. definitivamente. O sea, eso yo pienso que es algo que ya hemos cambiado culturalmente, Sí. desde como consumidores en el fondo. Yo creo que para todos nosotros, en todos los aspectos que tú dices, desde la alimentación, desde el vestuario, desde cómo están construidas nuestra vivienda en el fondo, ya pasan a ser temas relevantes. Nos da lo mismo, en el fondo, cuál es el origen de las materias que tú estás utilizando. Mm. Y de la misma manera, creo que también hoy día se le está dando mucha importancia a que cuando se cumple la vida útil de un edificio, se demuele, pero eso ya no es solo escombro, no es basura, sino que hay muchas veces que muchos elementos pueden rescatarse, pueden reutilizarse, se pueden integrar en el fondo en nuevos diseños, y es parte de los desafíos. Yo creo que eso es una beta muy, muy importante. ¿Mm? Entiendo, entiendo. Ahora, decíamos en el inicio que el consumo energético, ¿no es cierto?, causado principalmente por el control de la temperatura, no únicamente, pero es el más incidente, ¿no es cierto? Tiene mucha importancia en los edificios de todo tipo, tanto residenciales, comerciales e industriales. Una vez que esa construcción, ese edificio, esa casa está siendo utilizada por sus moradores, ¿cómo te parece a ti que nosotros podemos minimizar este impacto de esta nueva construcción una vez que ya pasa a depender de sus habitantes más que de quienes lo construyeron? A ver, no sé si te entendí bien la pregunta, Cristian. Perdón. Porque el edificio, digamos, o la construcción, por supuesto, tiene un impacto en el momento de que se construye, ¿no es cierto?, en términos de los materiales y demás. Pero tal como tú explicabas en un principio, es un ente vivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, una vez que comienza a vivir, por así decirlo, también genera un impacto, ¿no?, en cuanto a sus desechos, en cuanto a la radiación, en cuanto a la energía que consume, demás. Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿por dónde atacar ese punto, digamos? ¿Cómo hacer que la vida útil de ese edificio o de esa construcción tenga una menor huella o menor impacto en el medio ambiente? Mira, tradicionalmente siempre la arquitectura se entendió en tres dimensiones: ancho, alto y profundidad. Después se le incorporó una cuarta dimensión, que era el tiempo, que era ¿Por qué el tiempo? Porque en el fondo hay un habitante que está ocupando un espacio y que lo recorre, y que ese recorrido es el que te permite entenderlo espacialmente. Es como la dimensión del hombre dentro de un espacio físico.
Hoy día se está hablando mucho de que la arquitectura y la construcción en realidad tienen 6 dimensiones. ¿Por qué 6 dimensiones? Porque hay una quinta dimensión que es, llamémosle la previa, que en el fondo es que no, el producto no vale por sí mismo, sino que también tiene que ver en cómo tú lo produces, cómo lo fabricas. Y eso conlleva desde el proceso de diseño hasta el proceso de construcción, de materialización. Y después hay una sexta dimensión que tiene que ver justamente con cómo vive ese edificio todo su periodo vital en el fondo, ¿ya? Y dentro de eso está cómo es la operación, cómo es la mantención de ese edificio. Y la verdad es que gracias a todos estos sistemas BIM que hay hoy día y que cada vez son más sofisticados, tú puedes integrar variables en el fondo que te permiten diseñar de mejor manera, evitar interferencias, dar mejores especificaciones, hacer un mejor análisis de precio y de procesos constructivos, pero también está este post que en el fondo te permite hacerle un seguimiento a la vida útil del edificio con tal de que se pueda proyectar en el tiempo. Y hoy día a eso se le suma esto de la, digamos, como de la inteligencia artificial de los elementos, que te pueden ir censando y entregando información en tiempo real, en el fondo, para ver cuál es su comportamiento. Ahora, yo creo, perdón. No, que estaba pensando cuando hablabas tú, bueno, muchas veces a uno, obviamente, hay temas que cuando te duelen el bolsillo, en realidad ahí como que uno puede ser interesante. Pues. Entonces, por ejemplo, el ahorro que uno puede tener tanto por calefacción como por, no sé, por climatización es importante. Entonces ahí la aislación es interesante, pero pensando quizás que no sé, el calentamiento global y las temperaturas que han ido subiendo, ¿tú has visto cambios en el diseño dado eso? Sí, o sea, pero yo te diría que tiene que ver con, a ver, los principales cambios que uno ve hoy día tienen que ver de partida con que hay ciertas reglamentaciones que empezaron a aparecer y que antes simplemente no existían. O sea, por ejemplo, para vivienda, hoy día que en Chile nosotros tenemos una reglamentación térmica. Hasta hace unos años atrás esa cuestión simplemente no existía y se construía como se podía. Y yo creo que ese ya es una base que te entrega ciertos códigos en el fondo que permiten una mejora en el tipo de edificaciones que estamos haciendo. Volviendo a la consulta, Hernán, yo te decía que me parece que esta temática es como multidimensional, ¿no es cierto? Y las construcciones en general o la arquitectura en general tiene que preocuparse de esta integración con la comunidad y físicamente, en términos muy concretos, un edificio, una casa, en términos del lugar donde se va a emplazar. Entonces, en ese sentido, yo siempre he tenido como una duda así casi existencial respecto de ese desarrollo, porque además del patrimonio natural, ¿no es cierto?, que tienen las ciudades, existe el patrimonio cultural que viene dado por lo que el hombre ha ido construyendo o ha ido desarrollando en esos lugares. Y yo siento que parece haber una gran dificultad para preservarlo, toda vez que las ciudades necesitan imperiosamente ir creciendo, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es tu mirada a ese respecto. ¿Tiene solución esto? ¿O tenemos que rendirnos al avance implacable de la ciudad así a cualquier costo, cueste lo que cueste? ¿Cómo lo ves? Yo creo que esa es una súper buena pregunta, Cristian, y creo que tiene que ver con un ámbito cultural también, ¿eh? Yo creo que en nuestro caso chileno, recién en los últimos años estamos empezando a valorar todo ese acervo patrimonial que tenemos, que por lo demás es muy poco. O sea, van quedando pocos títeres con cabeza acá en Chile, producto de los mismos terremotos, de nuestra condición geográfica en el fondo. Entonces, incendios que vienen después de los terremotos y demás. Incendios, exactamente. Entonces, los pocos edificios y los pocos espacios urbanos que aún quedan
yo creo que deberíamos tener un cuidado mayúsculo en términos de poder preservarlo. ¿Por qué? Porque en parte toda esa tradición, todos esos edificios contienen una sabiduría que es notable, que es notable. Y además nos ancla a nuestras raíces. O sea, si nosotros comparamos nuestra arquitectura colonial con otras arquitecturas coloniales en Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que son distintas. Y en alguna medida son reflejo de nuestro carácter también, de nuestra identidad. Y ese es un punto que no hay que perder de vista y que hay que saber rescatar. Y yo creo que hoy día se han producido en los últimos años ejemplos muy buenos que hay que mirar y que hay que destacar en el fondo. Por ejemplo, la recuperación del Palacio Pereira es un caso emblemático. O lo que se hizo en el Museo Precolombino con la ampliación en subterráneo. Yo creo que esas arquitecturas, esas intervenciones, de verdad son de clase mundial. Yo creo que deberíamos estar orgullosos de eso. Y creo que ese cruce además está dando cuenta de una visión un poco errada que teníamos anteriormente. Cuando pensábamos en patrimonio, siempre pensábamos que el edificio o el espacio urbano había que conservarlo tal cual como estaba, que no se tocaba, no se le hacía nada. Y yo creo que hoy día se ha demostrado que una manera de mantenerlos vivos es realmente integrándolo en la vida de la ciudad. Pero para eso tienes que ser capaz de intervenirlo en el fondo y hacerlo una puesta al día también. Claro. Ahora, si te entiendo bien lo que tú dices, no pasa solo por buscar reglamentación o que la autoridad, digamos, tome decisiones en términos de proteger ese patrimonio, sino que también pasa un poco por la educación de nosotros como ciudadanos para valorar ese patrimonio, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, yo creo que parte fundamental de eso pasa por la educación. Y yo creo que nosotros no la tenemos muy desarrollada. Nuestra educación, me refiero en términos arquitectónicos y urbanos. Nosotros como ciudadanos deberíamos ser mucho más conscientes de eso, de la riqueza que tienen algunos espacios de nuestras ciudades. Y eso, claro, es algo que me encantaría que se introdujera con mayor potencia en el fondo en la educación de nuestros hijos. Ya que estamos hablando de Chile ahora en particular, te quería preguntar, bueno, hay ejemplos que son súper relevantes a nivel mundial, de ciertos referentes, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco lo que ha hecho Dinamarca, por ejemplo, en términos de uso de energías renovables, por un lado, con energía eólica como una de las más destacadas, pero también con el uso de los desechos para generación de energía para calefaccionar edificios, que es una cuestión notable. ¿Cómo evalúas tú el avance que ha tenido Chile en materia de construcción sostenible, como tú lo llamas? ¿Y cuáles son los referentes que a ti te parece que tenemos que mirar para poder seguir avanzando en esa línea? ¿Dónde estamos? ¿Recién en pañales o ya hemos dado algunos pasos? No, yo creo que estamos bien en pañales, Cristian. O sea, yo creo que nos falta mucho como país todavía. O sea, de hecho, creo que, creo que hoy día hay más acciones a nivel particular, como individuo en el fondo, que como país. O sea, creo que como país deberíamos tener reglamentaciones que nos dieran pautas mucho más claras, desde cómo reciclamos, cómo reutilizamos muchos productos, ¿te fijas? Pero para eso se requiere también mucha investigación, y creo que en eso es algo que nos falta mucho como país, y algo que yo lamento mucho, porque además considero que nuestro país tiene un potencial en términos de fuente energética renovable. Seríamos una envidia a nivel mundial en el fondo, y creo que nos estamos quedando cortos respecto del potencial que tenemos. Falta quizás ahí
mayor contribución del desarrollo que se genera en las universidades con la empresa privada o con lo que se hace en el mundo de tecnología de la construcción, o eso ya empezó a moverse? Hay algunos de esos, hay algo de diálogo, pero Ujú. creo que no es suficiente todavía. O sea, yo creo que el mundo académico de la universidad debería estar mucho más integrado con el mundo de la empresa y también con el diseño de las políticas públicas, definitivamente. Claro, A nivel académico, y te estoy hablando hace 20 años atrás, como estudiante, me tocó imagínate. escuchar a mucha gente muy interesante que podía aportar en muchos sentidos. Y yo creo que todavía no hay un eco que te permita traducir eso en términos más concretos. ¿Mm? Pero, por Sí, ejemplo, bueno, sí, Daniel. quizás para mencionar algunos ejemplos de cosas que quizás uno podría tratar de, no sé si copiar es lo que uno podría decir, pero avanzar en una línea similar a cuál, por ejemplo. Sí, mira, por ejemplo, para ponerle nombre a las cosas, estaba pensando, por ejemplo, relacionándolo un poco a tu pregunta anterior, Cristiana, Ujú. en cuanto al diseño de nuestras ciudades. Nuestras ciudades han tenido como un proceso excéntrico, en términos de que a partir de un centro histórico muy consolidado, se han ido expandiendo y cada vez hemos ido buscando más la periferia. Y ese es un fenómeno que se le trató de poner coto en los años 80, pero que se sigue produciendo hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que va pasando con eso? Que los centros históricos empiezan a quedar como centros vacíos. O sea, si tú piensas en nuestro centro de Santiago, es un centro en el cual hay oficinas, hay instituciones gubernamentales, pero que están carentes de vida. O sea, muy poca la gente que está realmente viviendo en el centro. Y como parte de lo que hablábamos anteriormente, yo creo que también sería súper interesante apoyar políticas que fortalezcan, por ejemplo, la reutilización de nuestros centros urbanos. Piensa que en los centros urbanos donde están las mayores urbanizaciones de nuestra ciudad, pues, ¿te fijas? Entonces, están subutilizados hoy día. Sí. Y por otro lado, creo que nosotros culturalmente todavía le tenemos miedo al tema de la densidad. Una ciudad que crece como una mancha, que es lo que nos ha venido pasando, es una ciudad que está muy demandada en términos de infraestructura en extensión. Tienes que construir muchos kilómetros de carretera que tienes que mantener año a año, tienes que llevar agua potable, alcantarillado, electricidad. Y la verdad es que hay otros países que están ocupando la estrategia de la densificación, que no es nada nuevo, es algo que ya se ha probado hace 1000 años, que se puede resolver de muy buena manera. En el fondo, la densificación también te permite concentrar servicios, entregar mejores servicios de todo tipo, educacionales, de salud a la población, con menores recorridos, con menos tiempos de viaje. Creo que hay que revisar todo ese tipo de cosas. La hace más eficiente, en definitiva, a la ciudad, ¿no? En términos energéticos, si se quiere, ¿no? En términos Todo lo que... energéticos, y por otra parte, también te permite minimizar la huella de la ciudad en el territorio, porque también pasa que Claro. tal como vamos, no estamos, estamos consumiendo en el fondo los espacios naturales que deberíamos Claro. tratar de preservar. ¿Mm? Claro. Sí. No sabemos por qué aparecen pumas en algún minuto, porque estamos cada vez más cerca de la utilización de todos los espacios naturales. Oye, y quizás para agregarle otro pelo a la sopa, en realidad uno dice con esto de la pandemia y el teletrabajo, las oficinas también hay algunas probablemente que van a tener una vacancia bastante mayor. Pues, entonces, yo hoy día en la oficina voy casi solo. De 30, no sé, 35 personas, vamos 4 o 5. Ciertamente, ciertamente. O sea, yo creo que lo que se produjo ahora a partir de la pandemia es algo que va a cambiar nuestra forma de socializar, nuestra forma de trabajar,
hasta quizás nuestra forma de estudiar. Pues. O sea, ya llevamos 2 años viendo que nuestros hijos son capaces de estudiar desde las casas. Yo efectivamente no tengo claro, no tengo la bolita mágica para saber qué va a pasar el día de mañana, pero yo creo que sí tuvimos que enfrentar una realidad que cambió nuestra forma de relacionarlo. Y eso claramente va a tener un impacto en cómo construimos nuestras ciudades. Claro. Bueno, Hernán, mira, hemos pasado por un montón de temas y de aristas de la arquitectura y de la construcción en general. Y tú ya tienes más de 20 años de experiencia también en este rubro, en esta industria. En base a esto y en base al punto donde estamos parados hoy día en Chile como sociedad en el desarrollo de materias constructivas, ¿cómo lo ves tú hacia adelante? O dicho de otra manera, ¿cuál es tu sueño? ¿Dónde te gustaría llegar o dónde te gustaría que estuviera Chile si lo miramos, no sé, de aquí a 30 años más? Mira, me encantaría ver un Chile que tenga ciudades definitivamente más inclusivas. Creo que desde el punto de vista social tenemos una matriz de generación de ciudades que nos separa. Deberíamos tratar de recuperar ciudades que nos integren. Todos necesitamos de todo. Ese es el concepto básico de la ciudad. O sea, una ciudad nace porque las personas se quieren reunir para poder comerciar, para poder generar cosas juntos. Y ese sentido específico y original de ciudad, que era encontrarnos, creo que hoy día se ha perdido. Cada uno tiende a resolver su vida en sus propios metros cuadrados. Las casas hoy día tienen piscinas, tienen salas de cine, tienen gimnasio, ¿te fijas? Al final como que todo el equipamiento urbano lo terminamos resolviendo dentro de nuestras propias casas. Y socialmente también tendemos a distanciarnos, tenemos que volver a encontrarnos. Para eso es la ciudad. Eso por una parte. Y creo que ahí tenemos que cambiar nuestra conciencia en el fondo, definitivamente. Y lo otro que tiene que ver con el tema de cómo nuestras ciudades se integran, como en esta trama que hablábamos de la naturaleza, que yo creo que no tenemos otro derrotero más que ese. En el fondo, me encantaría ver un Chile en el fondo que tú puedas salir a caminar, que te encuentres en la montaña, que no te encuentres con basura tirada, que eso es una cuestión de comportamiento que todos tenemos que empezar a cambiar, que puedas tomar agua de un río o de un lago y esa agua sea agua potable, ¿te fijas? Que no existan zonas de sacrificio, que no exista ese concepto que los gringos llaman el NIMBY, not in my backyard, sino que podamos generar un YIMBY, como un yes in my backyard, en términos de que todos seamos capaces de tener tratamiento de nuestras aguas, ¿te fijas? Recolección de basura. Todos somos agentes de ese cambio. Y yo creo que en la medida en que esas responsabilidades se atomizan en términos de que cada uno individualmente la empiece a incorporar, los esfuerzos son más fructíferos. Súper interesante. Yo lo resumo tus palabras y tu reflexión final diciendo quizás que en definitiva nada existe por sí solo, ¿no? Sino que todo forma parte de un sistema o de un ecosistema y cada uno de nosotros incluso se define en su relación con los demás. Entonces en el minuto que nosotros podamos extrapolar eso no solo a nosotros mismos, sino que a lo que construimos, a lo que hacemos, a lo que comemos, etcétera, vamos saliendo de esta vida tan ensimismada, ¿no es cierto?, donde la autonomía ha llegado a un punto donde ya ni siquiera conocemos a nuestro vecino, para poder vivir de esta manera que tú sueñas, ¿no? Y perdona que me extienda un poco, pero quería cruzar Sí. otro par de ideas. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la arquitectura patrimonial, de qué podíamos aprender de eso. Mira, yo creo que una cuestión que es súper importante, por lo menos en mi disciplina, es que tenemos que aprender a hacer arquitectura de lo necesario. ¿Por qué lo quiero enfatizar? Porque
Yo creo que hoy día la arquitectura también tiene una cuestión que es muy como revistera, muy de Instagram, como de que ¿De estamos en un consumo casi? momento... ¿Ah? ¿Perdón? ¿De consumo quizás? De consumo, sí, Mm. efectivamente. Yo creo que como que la arquitectura, lamentablemente, todos tenemos la concepción de que es un elemento visual. Y no es solo eso. La arquitectura necesariamente es algo que estructura la forma en que nosotros habitamos, en cómo nos relacionamos. Más que un fenómeno visual incluso, ¿eh? Eh, Escúchame bien lo que estoy diciendo, porque uno como arquitecto tiene una deformación por el tema estético, que yo creo que es súper importante, es una de las patas de esta mesa. Pero creo que tenemos que empezar a volver a entender, como lo entendían los arquitectos, los constructores de nuestro periodo colonial en el fondo, de ser más austeros, de hacer una arquitectura que sea una arquitectura de lo necesario, que no genera más residuos de los que debería generar, ¿te fijas? Y en ese sentido, creo que hay que dar esa pelea que viene además apoyada por todo el movimiento moderno. Cuando Miss Van der Rohe habla de esto del less is more, el menos es más, yo adscribo completamente a eso. Creo que el desafío es poder potenciar la arquitectura, los espacios, todo lo que uno está haciendo con menos, no incorporando más elementos, sino que tratando de abstraerlo y de llegar realmente a la médula de lo que estás tratando de hacer. ¿Mm? Claro. Sí, Oye, te entiendo qué Perdón, potente, Daniel. no, qué potente concepto al final, porque en realidad uno, obviamente aquí Hernán lo pone en la arquitectura, pero uno a veces lo vive en otras cosas, que se da cuenta que, no sé, porque para entretener a la familia, a los niños, no sé, de repente uno empieza a buscar actividades súper sofisticadas y de repente termina dándote cuenta que, por ejemplo, una actividad que practicamos harto nosotros, y yo me encanta, no sé, salir a caminar en la naturaleza, y uno se da cuenta cómo eso genera algo en la gente, así, en el sentido de ese que mientras uno va caminando, a veces ese hijo que uno lo tiene pegado al celular, de repente empieza a mirar qué es lo que hay afuera y como que ya como no puede ver el celular, entonces te conversa cosas. Entonces, me imagino cómo esto aplica también si tú hablabas de desechos, en realidad decir, oye, ¿para qué voy a hacer algo que genera tanto impacto cuando en realidad no tiene sentido, ¿no es cierto? Mm. Entonces, y por otro lado, ser consciente también del tema, tú hablabas de la naturaleza, también de ver cómo hacíamos esto más inclusivo, y que cuando uno a veces, eh, no sé, piensa en eso y quizás también hay cosas muy sencillas de hacer y de lograr, pero tan difícil también, así es como sencillo el concepto, pero es difícil como el ejemplo que tú decías es, oye, en la casa estamos teniendo estos servicios que deberían ser como parte de la sociedad, pero tan difícil va a ser que muchas personas digan, ya estoy dispuesto a sacrificar tener esto de mi reja para adentro para que lo podamos tener en un ambiente compartido en que quizás lo podamos disfrutar más. Exactamente. No, y sabes que eso yo creo que tiene que ver también cuando hablábamos, por ejemplo, de la integración de la naturaleza. Yo creo que hoy día pasa a ser como un tema que es de absoluta necesidad, porque el ser humano tiene ese componente que es como de bioafiliación. Necesitamos de la naturaleza para estar sanos. Entonces, eh, si bien mi área, la construcción, la arquitectura, tiene que ver con la construcción de elementos que son contrapuestos a la naturaleza, porque son productos artificiales por definición, yo creo que cada vez más tenemos que estar más conscientes de lo importante, de cosas esenciales, ¿eh? De que cuando tú estás en un espacio arquitectónico, sepas qué hora del día es, qué tipo de luz estás recibiendo, ¿es luz de la mañana, es luz de la tarde, sentir la brisa en tu cara, ¿te fijas? Son elementos que son sanadores en definitiva. Y cuando tú te encapsulas y te metes en un espacio construido artificial y tratas de aislarte, creo que estamos generando un tremendo problema. Oye, yo Increíble, ¿eh? voy a hacer una Sí. pregunta y no sé, se me ocurrió ahora. Probablemente hay gente que vea esto que quizá
y a mí me ha pasado otras veces que uno de repente no tiene mucha noción de un tema y de repente empieza a encontrar información y uno empieza a tener ganas de tener más, ¿no es cierto? Y entonces, no sé, ¿tú alguna recomendación para alguien que quiera empezar a quizás un poco entender más de la arquitectura que nos representa a nosotros como país, como sociedad? Sí, definitivamente. Mira, yo creo que la mejor manera de experimentar la arquitectura es viviéndola. Yo creo que es un esfuerzo que nosotros como papás en el fondo tenemos que hacer. Tenemos que llevar a nuestros hijos e hijas a recorrer la ciudad, a caminarla. Tenemos que llevarlos a lugares que sean de interés. Antes les mencionaba el caso, por ejemplo, del Museo Precolombino. Oye, el Museo Precolombino es un museo que desde lo que expone en el fondo hasta el edificio es una cuestión maravillosa y está a unos pocos minutos tomando el metro, ¿te fijas? Yo creo que más que sugerir como papers o publicaciones, qué sé yo creo que en este caso se trata de una cuestión de experiencia, de vivir nuestros espacios. Es la única manera en la que uno comprende realmente la arquitectura y te das cuenta del valor que tiene. Súper. Así que invitarlo a dejar los pies en la ciudad. Con el mismo, Sí. oye, con el mismo entusiasmo que uno lo hace cuando visita ciudades de otros países, que se está visitando Italia, Totalmente, está visitando Nueva York, qué sé yo, uno deja los pies en las ciudades porque quieres conocerlas. Yo creo que tenemos que reencantarnos también con nuestras ciudades, que lamentablemente nos tienen como muy acostumbrados y uno deja de maravillarse, pero están ahí, está siempre presente. Oye, Hernán, se nos quedan un montón de temas sobre la mesa, pero para ir ya terminando la conversación, para no alargarnos demasiado, yo te quiero agradecer porque ha sido una conversación súper fructífera y al menos yo he aprendido muchísimo en esta conversación contigo, así que te quiero agradecer. Y desde ya dejarte invitado para una siguiente conversación, porque ya aquí en esta listita que fui anotando en estos minutos me quedaron por lo menos 5 preguntas para desarrollar ya en una siguiente conversación. Así que nuevamente muchas gracias por tu tiempo, gracias por enseñarnos, ilustrarnos sobre todas estas materias y bueno, quedamos en definitiva a disposición para una nueva conversación contigo. No, de verdad, encantado, súper agradecido por esta oportunidad. Y gracias por la paciencia que tuvieron de escucharme. ¿Ah? No. De verdad, a mí me gusta que tengamos este tipo de conversaciones porque creo que ayudan a poder difundir ciertos temas que muchas veces se nos pasan colados. Y yo creo que no debería ser así. Sí. Yo aprovecho también de agradecerte, Hernán, y nada, pues lo único que me surge al tiro es cómo aprovecharnos de Hernán en el futuro y que nos acompañe en alguna caminata por la ciudad. Buena idea. Voy a estar siempre disponible para eso, cuando quieran. Listo. Encantado. Listo. Te vamos a cobrar, Listo. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Vale, que estén súper bien. Muchas gracias Igualmente, y suerte con su proyecto. Muchas gracias, Hernán. Cuídate. Ya nos vemos. Cuídense. Chao.